Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buen mediodía. Gracias por estar aquí. Sabemos que es una hora difícil. Cuando el mediodía llega, el cerebro se empieza a poner en blanco en busca del alimento, así que vamos a tratar de ser concretos y dinámicos para llegar a la hora de cierre con algunas ideas interesantes para compartir. La idea de esto es que es una charla, es la modalidad que nosotros llamamos Pimpinela. O a dos voces. O a dos voces. Cada quien elige la que quiere. Entonces, le vamos a ir compartiendo ideas y las ideas van a ir fluyendo entre nosotros y en algunos casos las ideas van a ir para el mismo lugar y en algunos casos van a poder encontrar matices que ustedes podrán después retomar y encontrarlos como tensiones inclusive propias de algunas de las ideas que nosotros vamos diciendo. Así que lo que vamos a hacer en estos primeros minutos es presentar un poquito qué es el PENT dentro de Flaxo para que tengan un poco del contexto de dónde trabajamos. ¿Y qué hacemos? ¿Es ella? Soy yo. No nos alejamos. Cierto, porque está la gente en línea. La gente, ahí está. Perdón. Lo que el PENT es un equipo de trabajo interdisciplinario que está en Flaxo desde el año 2004, que empezó siendo el posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías, que tenía una modalidad presencial para entonces, pero desde el 2004 en adelante esto empezó a convertirse no solo en un posgrado, sino en una usina de ideas sobre educación, tecnologías y sobre la enseñanza en línea. Entonces, a partir de la incorporación de diferentes profesionales de muchas áreas, no solamente de educación y no solamente de tecnología, empezamos a crear un núcleo, en principio tecnopedagógico, en donde lo que nos caracteriza con respecto a otros espacios, en otros lugares, es que pedagogía y tecnología van todo el tiempo de la mano. No es que pensamos primero, tenemos una idea pedagógica y después hablamos con los técnicos para ver cómo se implementa, sino de que la concepción estamos juntos. Tenemos un pivotaje muy bueno entre estas áreas y eso creo que nos permite poder diseñar y pensar con mucha flexibilidad. Entonces, finalmente, hoy, después de 13, 14 años de trabajo, el PENT es como les dije, es un núcleo de trabajo que tiene como un área académica a partir del posgrado en Educación y Nuevas Tecnologías, seminarios de formación continua sobre educación y tecnología, pero también tenemos una pata de asesoramiento institucional y asistimos y ayudamos a diferentes instituciones, empresas, organismos que se preguntan qué hacer con tecnologías, que se preguntan qué hacer, cómo mejorar, cómo hacer campus, en fin. Vamos y ayudamos a construir mejores prácticas. Investigamos también y tenemos investigaciones desde lo académico sobre el uso de tecnologías en educación, investigaciones más formales y académicas a investigaciones más prácticas de queremos probar qué pasa, qué hacemos, queremos diseñar, queremos inventar, queremos pensar cómo hacer cosas que están fuera de lo conocido, como por ejemplo en algún momento fue el picnic digital. Bueno, los hacemos y los consideramos como investigaciones, por eso nuestro espectro de investigaciones va desde lo más formal y académico hasta las investigaciones de alguna manera más alocadas. Y tenemos una parte de compartir nuestro conocimiento que se moviliza o se realiza principalmente a través del portal que nosotros tenemos, donde todos los conocimientos que nosotros generamos están abiertos para ser distribuidos y compartidos de manera abierta. Muy bien. Eso es, en principio, el PENT, que es Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, y no es ninguna subsidiaria del Pentágono ni nada, digamos, no tenemos ninguna afiliación. Bien. Una de las... No, dale. Puedes seguir. ¿Puedo seguir? Gracias. Sí. Una de las cuestiones que nosotros pensamos y nos sentamos a pensar es
cuáles son las diferentes formas que tenemos de aprender. Y nos sentamos en el equipo y nosotros hicimos como a este cuadro. O sea, porque queríamos ver y queríamos trascender esta idea que uno aprende solamente, o principalmente uno aprende leyendo o escribiendo, o aprende de las maneras que uno considera... O escuchando. O escuchando, de las que uno considera tradicionalmente aprender. Entonces, hicimos como esta lluvia de ideas y nos abrimos a pensar cuáles eran todas las formas que teníamos de aprender, porque lo que nos interesa a nosotros es ver cómo podemos llevar todas estas formas que tenemos de aprender a los espacios en línea, a los espacios no presenciales. Sí, básicamente, digamos, esto se asienta en la idea de que las personas para aprender tienen que hacer algo con ese, me pongo más técnica, con el objeto de conocimiento, ¿sí? Tienen que elaborarlo y reelaborarlo y darlo vuelta, mirarlo, compararlo, analizarlo. Entonces de ahí es que surge que nosotros esperamos que un estudiante, un cursista, un carrerista, un alumno, un participante, como cada uno lo denominemos en los distintos tipos de propuestas, haga al menos varias de estas cosas y que nosotros como docentes deberíamos proponérselos, ¿sí? Ser docente, ¿sí? Ser educador, ser formador, implica proponerle a los participantes de una propuesta educativa, sea cual sea, es invitarlos a hacer cosas que les permitan aprender. Entonces de ahí surge todas estas cuestiones que seguramente ustedes pueden mirar y después nos pueden sugerir qué más podemos agregar, porque como toda lluvia de ideas es inacabada, ¿no? Y en algún momento uno decide terminarla, pero bienvenidas las ideas que puedan aportarnos. Entonces, básicamente la cuestión es, ¿están más o menos de acuerdo en que la gente tiene que hacer esto para aprender? Bueno, a veces, vieron que la conferencia se llama de la educación a distancia, la educación en línea, o de la formación a distancia, la formación en línea, esta charla. En un ratito vamos a meternos de lleno en esto, pero nos parecía interesante empezar pensando qué pasa cuando en nuestras propuestas de educación, nosotros las llamamos en línea, mientras tanto podemos llamarlas a distancia o virtuales, hasta que precisemos de qué estamos hablando, nos pasan cosas que no siempre son las que esperamos, ¿no? Les pregunto primero si levantan la mano, ¿no? Tenemos que levantar la mano. ¿Quién de ustedes tiene experiencia como tutor, como docente, como administrador, como desarrollador tecnológico, como contenista, no importa, desde distintos roles, en propuestas de educación virtual, en línea, a distancia? Si pueden levantar la mano, ¿quién ya tuvo experiencia? Sin timidez. Sin timidez, porque les vamos a hacer levantar la mano un par de veces más, así que, Mayra, ¿vos por qué no levantás la mano? Ah, bueno. Ay, gracias, no vemos. Bueno, entonces, ¿vos nos vas contando quiénes levantan las manos ahora? Este ratito vienen 2 o 3 preguntas para los que tienen experiencia en principio. Sí. ¿Está bien? Después los volvemos a incluir a los que se están asomando a ver de qué se trata. Ahora viene la parte interactiva. Está la parte interactiva. La pregunta es... Préstamelos. Sí. ¿Voy yo? Dale. Una voz, una. Bueno. ¿A quién le pasó alguna vez que los alumnos no me participan? Soy una mame, para quien no sabe qué es, después le explico. Que los alumnos no le participan. Por favor, levanten la mano los que alguna vez le pasó que los alumnos no le participen en el curso, en la propuesta, en la actividad. O sea, casi todos los que tienen experiencia en educación. Y ahí también vamos por el mismo. No me participa, muy bien. El nene no me come. ¿A quién le pasó alguna vez que los alumnos se pierden en la plataforma y contestan en cualquier lado? Sí, muchos. Parece que buscamos problemas un poco frecuentes. Último por ahora. ¿A quién le pasó alguna vez que cuando termina el curso, carrera, taller, etcétera, son muchos menos que los que empezaron? ¿Y ahí? Sí, también. Después podríamos precisar que es mucho menos. Bueno,
Lo que les vamos a pedir es, antes de avanzar nosotros, que cada uno de ustedes, así como nosotros pudimos preguntarles por 3 problemas o situaciones muy frecuentes, cada uno, o de a 2, con quien estén sentados, nos cuenten otra situación que puede pasar frecuente y que es un problema para pensar la propuesta en línea. Voy a hacer, esta es mi muletilla pedagógica. ¿Se entiende la consigna de la actividad? Sí, gracias. Ahí están. Si alguien tiene hoja, lo escribe en hoja propia y nos lo mandan para adelante y lo vamos a usar las vamos a usar en un ratito nuevamente cuando terminemos. No sé cómo recoger los aportes de la gente que está en... Sí, sí. Bueno, pasemos de nuevo a buscarlas. O voy yo. Las van pasando para adelante las situaciones, las escenas cortitas, así en este planteo. ¿A quién le pasó alguna vez qué? Y nos las pasan. Qué difícil es tolerar el silencio. Sí. En un papel decinos aporte al cuadro y nos lo escribís. Preguntando. No. Escuchando, mirando, estudiando, No. enseñando. Buenísimo. Si los que no tienen experiencia, gracias, muy buena idea. Si quieren anotar alguna sugerencia más de cosas que se pueden hacer para aprender, nos ayudan a enriquecer el cuadro. Gracias. ¿Nos los pasan para adelante? Se lo dan al que está adelante. Lo van pasando así. Como eran los exámenes, ¿no? Pasen todos. ¿Cómo es? Ay, qué feo, no es un examen esto. ¿Cómo no? ¿No les dijeron? Saquen una hoja. ¿Que ustedes querían certificado de participación? Esperamos poder entender después la letra. Ahora. Bueno, avanzamos, ¿no? Bueno, mientras van llegando los papeles que faltan, nosotros tenemos la hipótesis, y en algunos casos, algunos tienen más certeza, digamos, ahí empiezan a aparecer como, de que algunos de los problemas o situaciones que nos preocupan cuando trabajamos en educación en línea tienen que ver con que muchas veces, como muestra la imagen, en realidad las tecnologías, en vez de ayudarnos a pensar nuevas y mejores propuestas educativas, lo que hacen es perpetuar viejas prácticas que ya sabíamos que no funcionaban, pero que creemos que por ponerles un velo de modernidad, pareciera que eso automáticamente genera que la propuesta sea innovadora, buena, ¿sí? Como si le atribuyera, por incluir tecnologías, algo esencialmente positivo, ¿no? Y nos parece que en parte eso es una de las explicaciones sobre por qué siguen o por qué nos pasan estas cuestiones. Sí. En este caso, digamos, la metáfora que estamos usando es la de pensar, ¿sí?, que la tecnología del motor a combustión interna, en vez de cambiar la forma de transportarse, como terminó siendo, digamos, que pasamos de un modelo de, digamos, del transporte de que necesitaba un conductor y con los caballos afuera, terminó derivándose en la industria del automóvil. Lo que queremos
digamos, mostrar con esta metáfora es que podemos tener este caballo de última generación, de propulsión atómica, si queremos, que anda con hidrógeno, que tiene GPS, que es autónomo, pero no llega a romper el modelo de la, digamos, de la carreta. ¿Se entiende? Entonces, lo que creemos, lo que ella hipotetiza, y yo estoy tal vez un poquito más convencido, es que usamos la tecnología, la estamos usando muchas veces para perpetuar algunas maneras y modos de hacer las cosas a la vieja usanza, que de alguna manera sabemos que no funcionan, que desde la pedagogía ha venido diciendo mucho de esto en el siglo XX, y que al caer, digamos, en el velo de lo tecnológico, volvemos como 5 pasos para atrás. Y, digamos, tenemos que volver a empezar a construir todo. Bien. La siguiente. Bueno, ¿qué pasa en particular entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa acá en particular? Cuando pensamos en el uso de la tecnología y la educación a distancia, ¿sí? Lo que sucedió desde que se generó la idea de la educación a distancia y la posibilidad de dar educación a distancia es que la tecnología siempre sirvió para suplir el problema de la distancia. O sea, la distancia, siempre para la educación a distancia, la distancia es un problema. Y es el problema que la tecnología apunta a solucionar. ¿Cómo lo apunta a solucionar? Bueno, al principio fue a través del correo postal, se mandaban las cartas, se mandaba lo que fuera. Después los cuadernillos. Los cuadernillos. ¿Sí? Después vino la radio, entonces la radio permitía, bueno, ahora puedo mandar más instantáneo, puedo mandar a más gente, puedo mandar más inmediato. Después vino la televisión, vino el cine, o sea, pero siempre con la idea de que puedo mandar, ¿sí? Puedo suplir esta distancia y puedo hacer llegar el contenido a los participantes de manera más fácil, más económica o más multimedial. Pero la idea de la distancia y el transporte, digamos, de usar la tecnología como el transporte de los contenidos está siempre presente en todas, ¿sí? Y hay... Sí, no, y si se fijan, pasamos de contarles qué creemos que tienen que hacer los estudiantes a aprender, a una modalidad que se pregunta cómo hacer para que el docente le llegue, o el contenido le llegue a los estudiantes. Hay algo ahí que como casi que desaparece, ¿no? Que es qué pasa con la interacción entre ese docente y esos alumnos para que se dé la propuesta educativa. Si la preocupación está sola puesta en encontrar el puente más adecuado para que los contenidos vayan desde el docente hasta los alumnos, y en general podríamos decir que los alumnos completen sus evaluaciones y las devuelvan, ¿sí? Para que sean corregidas y aprobados o no aprobados. Bien, entonces lo que nosotros tratamos de, o hacemos y tratamos de pensar es, bueno, si la distancia no es un problema en la actualidad, si tenemos tecnologías que nos permiten de alguna manera reunirnos, interactuar, poder conversar y estar en contacto directo con el otro, estar en contacto directo con los materiales, tener mucha información de diferentes fuentes, tener la posibilidad de construir en conjunto con el otro. Entonces, la distancia en sí mismo deja de ser un problema, y lo que nos interesa no es enfocarnos en cómo salvar el problema a la distancia, sino de alguna manera cómo construir con la tecnología un territorio de aprendizaje. Y ahí entonces empezamos a utilizar la idea de la tecnología como un territorio, no solamente como un puente por el cual hago fluir información, sino como un territorio donde empiezo a hacer, digamos, diferentes cosas. Sí, básicamente pensar en términos de territorio tiene que ver con devolverle una dimensión espacial a los procesos educativos y poder pensar en el encuentro, ¿sí? El encuentro que no necesariamente tiene que ser en el mismo tiempo, ¿sí? Digo, porque a veces fácilmente caemos en la idea de que entonces todos a la misma hora, no, puede ser o no, digamos, puede ser que en esta situación sea interesante, útil, uno decide hacerlo, y también puede ser que elija tiempos distintos, pero hay un espacio tecnológico construido con tecnologías que nos permite encontrarnos, ¿sí? ¿Quieres pasar? Entonces nosotros creemos que las tecnologías con las que contamos hoy nos permiten construir un territorio donde puedan pasar estas cosas, que de alguna manera
estamos convencidos que son los que permiten, además, que la gente, los estudiantes, los participantes, hagan aquello que les va a permitir aprender, ¿sí? La posibilidad de encontrarse con otros. Por supuesto que estamos asumiendo una perspectiva sobre qué entendemos que es aprender, pero todos lo hacemos cuando hablamos, la tengamos o no tan explícita. Entonces, actualmente las tecnologías lo que nos permiten es pensar cómo construimos este espacio y cómo generamos oportunidades para que estas cosas pasen, ¿sí? Y donde lo que nos interesa son las acciones que suceden en ese lugar. Cuando nosotros nos sentamos a pensar una clase, un curso, una actividad, entonces, en principio pensamos qué queremos que los estudiantes, los participantes hagan con ese material de aprendizaje, con ese contenido, qué es lo que van a hacer. Y ahí empezamos entonces ese trabajo, es como un trabajo arquitectónico, de pensar cómo le damos forma en un campus, ¿sí? Entonces, puede ser a través de las herramientas que por defecto trae el Moodle, o puede ser que uno tenga que hackear un poco el Moodle para hacer cosas que no están pensadas de inicio. Y ahí viene el trabajo de ingeniería, digamos, es ese trabajo de ingeniería y de imaginación pedagógica, en donde decía que era este pivotaje que tenemos nosotros entre la posibilidad del área tecnológica y el área pedagógica de trabajar juntos y de construir esos espacios en conjunto y de imaginarlos en conjunto. Cuando pensamos en cada una de estas posibles formas de aprender y cosas que se pueden hacer en línea, viene el correlato de darle un espacio, darle un lugar, darle una forma en el campus en línea. Entonces, nosotros tomamos esta idea y de alguna manera, por eso el título de la charla era como pasamos de la educación a distancia, donde la distancia era un problema, a utilizar ahora la distancia como un potencial enriquecedor y donde la tecnología nos sirva como un territorio de encuentro. Y hablamos más de educación en línea, más que de educación a distancia. En este sentido, en relación a lo que Fabio planteaba, ¿sí? Cuando tratamos de avanzar y concretar estas ideas, es decir, bueno, está bien, suena todo muy lindo, ¿no? En concreto, creemos que, Fabio recién lo mencionaba, que como toda propuesta educativa, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos que aprendan los alumnos y qué tienen que hacer para poder aprenderlo, ¿sí? Nos parece que siempre esa es la primera pregunta y no una definición tecnológica ni tampoco un listado de temas. Entonces, este proceso, nosotros creemos que es un proceso que inicia la creación, la invención de algo. Bueno, ¿qué queremos que aprenda y qué tiene que hacer alguien para aprender eso? Tiene que diseñar algo, tiene que analizar una situación, tiene que proyectar, tiene que trabajar con otros o tiene que trabajar solo, ¿sí? Y esas preguntas son las que van a dar origen a todo el resto de las decisiones. En este proceso, a lo largo de los años de trabajo en propuestas propias del PENT, pero también en propuestas de trabajo con otras organizaciones a las que tratamos de ayudar a construir sus propias propuestas, sintetizamos por ahora, siempre todo es provisorio, en estas cuestiones. Principalmente nos parece que todo eso nos lleva, en el momento de encontrarnos a los que manejan el contenido, los educadores, los tecnólogos, que como decía Fabio, trabajamos bastante en forma conjunta desde el inicio del proyecto, ¿sí? Que quizás parece sutil, pero quienes tienen experiencia en esto saben que en general hay un equipo más académico, pedagógico, que arma la propuesta, se la manda a los equipos técnicos, que después le dicen esto sí, esto no, ¿sí? Acá, en general, lo que tratamos es de ir pensando en forma conjunta estas cuestiones. Y entonces, diríamos que hay 5 decisiones que principalmente nos preocupa tomar. Una que tiene que ver con quiénes o con qué interactúan los participantes. Otra respecto a ciertas características de ese territorio en línea. Por otro lado, el uso de la
de la temporalidad, de los tiempos. Vieron que hace un ratito les decía, no necesariamente tenemos que estar todos al mismo tiempo para que haya un encuentro. Uno puede encontrarse en la sincronía, aunque parezca una contradicción. Por el otro lado, ¿qué modalidades de intervención estamos pensando en los participantes? ¿Sí? Y finalmente, ¿en qué medida estamos pensando en una secuencia, especialmente cuando hay un periodo más o menos largo de duración? ¿En qué tipo de secuencia estamos pensando? ¿Todos van a la vez por el mismo lugar y al mismo tiempo? ¿O hay posibilidad de tomar decisiones y elegir distintos recorridos o caminos? No me detuve en cada una porque ahora vamos a ir avanzando en cada una de estas. Lo que sí les puedo anticipar es que no le podemos decir en cada caso cuándo hay que tomar cada una de estas decisiones, pero sí nos parece que son cuestiones que es importante tener en cuenta para decidir, especialmente si uno lo que quiere es no estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Esa sensación de seguir haciendo lo que no nos convence, no funciona, nos genera problemas, hace que los alumnos se vayan, hace que los alumnos no participen, pongan las cosas en cualquier lado. Nos parece que eso lo que nos está haciendo es abrir la necesidad de hacernos preguntas respecto de cómo estamos haciendo las cosas. Y este es un posible camino para empezar a hacerse algunas preguntas. Lo que antes vimos en este panel de control, digamos, que da la sensación de que uno puede ir eligiendo las posiciones de las palancas, se puede representar también como algunas tensiones o decisiones que uno va tomando y uno puede ir poniendo esa palanca de un lado o del otro o, aunque no se ve bien en el gráfico, la palanca puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, no son excluyentes las posiciones que uno va tomando y por eso uno va pensando, digamos, semana a semana, clase a clase, digamos, cómo se van haciendo las cosas. En cuanto a las tensiones y a las posibilidades de ir diseñando y pensando y modelando con esta imaginación arquitectónica del espacio y del entorno en línea, pensamos primero entonces en las participaciones. ¿Cuáles son las posibilidades de participación que se pueden dar dentro con los participantes? Entonces están los participantes entre sí, los participantes con el docente, los participantes con el contenido. De esa manera, digamos, nos imaginamos el espacio como una mesa, prácticamente como una mesa de trabajo, una mesa de encuentro donde todos estos actores se reúnen e interactúan de diferentes maneras entre sí, digamos, con el objetivo de justamente construir y avanzar en el conocimiento. Como les decía, en una misma clase, en una misma secuencia, pueden darse las tres de estas, simplemente que uno tiene que tener claro cuál quiere favorecer, en qué momento y para qué. Pero eso son estas decisiones de diseño que uno tiene que tener en claro y tomar. Esta quizá, me parece que la otra les debe ser más conocido, ¿no? Porque los que vienen trabajando en educación muchas veces dicen, bueno, los hago trabajar en grupo, los hago trabajar solos, ¿qué contenidos pongo a disposición para que los estudiantes interactúen en forma directa con ese contenido? ¿Qué posibilidades de interacción tengo con ese contenido? Quizás las cuestiones del territorio son un poco más opacas. En algunos sentidos sentimos, los que no somos del área técnica, que necesitamos un técnico cerquita, pero no en todos los casos es así. Quizás la cuestión es que hoy en día el Moodle es, ¿no? Nuestro espacio es el espacio dominante en general en muchas de las propuestas de educación en línea, pero no necesariamente tiene que ser ni el único ni exclusivo. Hay propuestas de educación dispersas, ¿sí? Por distintas aplicaciones de la web, hay otras que se organizan en torno al Facebook, hay otras que se organizan en torno a un blog que organiza la propuesta. Cuando uno empieza a recorrer y abrir las miradas, hay distintas herramientas que nos pueden ayudar a configurar ese territorio. Y en ese sentido, eso es resultado a veces de tomar estas decisiones.
Para esta propuesta se necesita que estemos ante un territorio absolutamente cerrado, donde todos los contenidos que circulen y todas las producciones y participaciones de los estudiantes circulen exclusivamente entre quienes son los participantes de ese curso. O sea, me logueo, ¿sí? Y todo lo que pasa queda ahí adentro, y todo lo que se comparte, ¿sí?, está encerrado en las 4 paredes del aula virtual. O estamos pensando en un territorio completamente abierto, montado sobre redes y aplicaciones digitales, y los estudiantes van circulando por los distintos espacios, donde lo que implica la apertura es que se pueden encontrar con otros que no están haciendo esa misma experiencia de formación, porque lo que circula en la red pierde el control. Todos sabemos en qué medida perdemos control sobre aquellas cosas que publicamos, especialmente con el uso de aplicaciones para redes digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si algo está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en otros múltiples espacios, rápidamente quien produce ese contenido pierde el control, y además se nos puede meter a alguien, ¿no? Pero a veces hay propuestas donde eso es lo rico, que lo que se produzca y lo que se discute circule, se potencie, se enriquezca con las miradas de otros, ¿no? Hay veces que uno elige que eso es lo que ocurra. Y en el medio de ese que está poroso, siempre uno deja en el medio el que es un poco y un poco, son propuestas en las que hay un entorno que nos contiene, pero donde hay contenidos que entran y salen. Contenidos pueden ser participaciones de los estudiantes, entonces donde tomamos a lo mejor una red social y la incrustamos dentro de un espacio cerrado. Entonces lo que pasa en el foro es privado y requiere el logueo en el campus, por ejemplo el Moodle, pero a la vez hay cosas que pasan en Twitter o en Facebook o en otro espacio que son parte del curso, ¿sí?, pero que circulan con otras modalidades y se enriquecen con otras modalidades, ¿sí? Entonces, parte de lo que pasa en el curso sale hacia afuera, o recuperamos algo que está pasando afuera y lo traemos adentro del curso. A eso nos referimos con poroso, porque hay paredes, pero que dejan entrar y salir las cosas, los contenidos, la participación. Vamos a ir rápido porque nos queda poco tiempo. Entonces, Dale. Bueno, con respecto entonces a los tiempos, ¿cuál es el periodo de trabajo, digamos, periodicidad o sincronía? Cuando yo hablo de periodos, digo, bueno, vamos a tener clases que van a ser diarias, semanales, quincenales, mensuales, ¿cuál es mi unidad, digamos, cuál es mi unidad de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de trabajo que yo le comparto y les explico a los alumnos que van a tener, ¿sí? O por el contrario, los MOOCs, por ejemplo, que se pusieron de moda, les publicaban todo al principio y están siempre abiertos. Ahí no hay periodos, ¿no? Para plantear a qué nos referimos, qué es lo que está tensionándose y por qué uno elige una u otra cosa. Y la idea de sincronía o de la sincronía sincrónica, o sea, porque puede ser cursos en donde cada alumno está solo, ¿sí?, y tiene encuentros casuales, digamos, esporádicos con otros compañeros, donde cada uno va a su ritmo, ¿sí? Entonces alguien está como en estos MOOCs o cursos autoasistidos, uno está al principio del curso, otro está al final del curso, digamos, no están coinciden temporalmente, pero no coinciden en los contenidos. O puede ser cursos donde sean totalmente sincrónicos, donde, por ejemplo, esto que estamos haciendo a través de la cámara, digamos, estamos todos hablando en este momento y nos están escuchando a través de las tecnologías. Estamos haciendo una clase sincrónica, estamos todos en el mismo tiempo, aunque sea a través de un campus virtual. O podemos pensar lo que nosotros sería una sincronía sincrónica, en donde pautamos cierto periodo de tiempo, por ejemplo una semana. Durante esa semana todos hablamos de lo mismo, estamos en el mismo contenido, estamos dentro de la misma clase, y durante ese tiempo entonces nuestros diálogos tienen que ver con eso, con el contenido, con lo que nos interesa de esa clase, como una manera de potenciar, digamos, el intercambio significativo entre ideas del tema que nosotros estamos haciendo. Si cada uno está en un tema diferente, es muy difícil lograr un intercambio significativo. Si todos entre hoy y el próximo viernes estamos en el mismo tema y vamos a hablar de eso, es altamente probable, al menos por diseño, de que los diálogos y que la preocupación de cada uno pase por ese tema. Entonces, ahí tenemos una modalidad que no requiere que estén todos trabajando al mismo tiempo,
pero que sí los pone a trabajar en conjunto y que de alguna manera rompe esta idea de cuando se venden a veces cursos en línea de que hacer lo que quieras cuando quieras, que no es totalmente cierto porque en esta modalidad sincrónica, de sincronía sincrónica, sí hace falta que al menos una vez a la semana o dentro del periodo establecido la gente entre, no es que la gente se puede desconectar como en un curso asistido en un MOOC durante 4 meses y no hacer nada y después volver. Bien. Bien, en cuanto a las modalidades, lo dijo antes Gisela, pueden ser individuales, pueden ser colaborativas o pueden ser colectivas. Y acá, sin entrar en una discusión muy filosófica de qué sería colaborativo y qué sería colectivo, hay, digamos, producciones en donde cada participante suma algo, se va sumando sin que haya como una negociación y un diálogo en el resultado final, ¿verdad? Si yo propongo hacer un mural donde cada uno pega una idea y la pega y cada uno, ¿no? Eso es una situación colectiva porque cada uno pega y lo que resultó es la suma de las participaciones individuales. Un trabajo colaborativo implica, digamos, que el resultado final es el resultado de la negociación entre... El producto final es la negociación entre los participantes. Entonces hay un trabajo diferente de consensuar, estar de acuerdo, negociar, etcétera, etcétera. Digamos que llega a un producto que es un resultado del consenso entre todos. No. Bueno. ¿Únicos, ramificados o los radios? Bueno, creo que se entiende un poco la idea. Poder pensar rápido en recorridos que no siempre todos los alumnos, aún en cierta sincronía, tengan que hacer todos exactamente lo mismo. No sé, por ejemplo, en el posgrado nuestro hay ciertos módulos donde los alumnos pueden elegir estar en un debate o en otro, o profundizar en una temática u otra, ¿sí? Entonces hay momentos donde se ramifican los estudiantes que no están todos haciendo exactamente lo mismo, aún cuando participan de la misma carrera, por ejemplo, por dar un ejemplo. Hay otras experiencias incluso que hemos hecho que son mucho más abiertas, pero para plantear en qué nos estamos planteando con esto de qué margen de toma de decisiones le estamos dando a los participantes. Lo que está en el fondo en la pregunta es eso, ¿sí? ¿En qué medida pueden proponer contenidos? Puede decir, ay, a mí me gustaría aportar al cuadro ahora porque, ¿no? Lo que pasó hace un rato, y que uno diga, ah, qué bueno, no. Mi planificación es, ¿sí? ¿De qué manera hay espacio a que eso sea posible de ser dicho y posible de ser recuperado? Bueno, eso que les trajimos ahí es para que vean, es simplemente un muestrario. Que una propuesta de educación en línea, movemos las palancas de distintas maneras, se pueden obtener cosas completamente distintas. Cada una de estas, en general, si las rastrean, pueden encontrar información en nuestro portal para ver en qué sentido estamos diciendo que son distintas. Pueden encontrar la propuesta misma o a veces una nota o un artículo que habla sobre eso para poder ir viendo a qué nos referimos, cómo se combinan estas cosas para generar propuestas completamente diferentes. Como estamos cerrando, me parece que no vale la pena ahora profundizar en esta cuestión. Entonces, lo que nosotros queremos proponerles es contarles lo que ustedes escribieron como preocupaciones y que así como están sentados, que vean cuál de las cosas que estuvimos planteando podrían servirles, ser tenidas en cuenta para empezar a desarmar estos problemas. ¿Está bien? Eligen el que quieren y el que tiene ganas, el último ratito, a lo mejor nos cuentan lo que estuvieron pensando a partir de estos problemas y estas ideas que nos propusimos traerles en este rato. A ver, traté de clasificarlos mientras Fabio hablaba y no está muy fácil, pero por si quieren tomar más de uno. Los dejo de ver, así leo, ¿sí? A ver, por un lado aparecen algunos más vinculados con la plataforma. Por ejemplo, dificultades en el diseño del entorno, que no permiten colgar trabajos gráficos, ¿sí? Dentro de la plataforma, por ejemplo.
gente que no puede entrar a la plataforma, dificultades de alumnos que pierden la contraseña o que no la pueden recuperar en forma fácil. Problemas para encontrar los materiales dentro de la plataforma, que a lo mejor se relaciona con esto de que ponen las cosas en cualquier lado, pero también qué pasa porque no encuentran las cosas, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones a considerar. Hay otras que tienen que ver con la interacción. Dicen, participaciones intermitentes nulas en una instancia de actividad colaborativa. Participación cuando se hace por cumplir. Había un par más, no se enojen si no los leo todos, pero iban para ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con esas participaciones que o aparecen, desaparecen o hacen lo justito como para que pueda uno decir que... Y yo creo que se relaciona... La perdí. De alguna manera tiene relación... Había una que... Consigna. Los alumnos no entienden las consignas o los participantes realizan las actividades sin acceder al material teórico. ¿Sí? Creo que ahí hay todo un grupo de preguntas sobre las que podríamos hacer algunas respuestas. Finalmente hablan de los docentes que responden los foros a cada participante sin tener en cuenta el grupo y iniciar un clima de aprendizaje apropiado para que se genere una integración, interacción. Y después hay una pregunta, una preocupación por la conectividad, ¿sí? De alguien que dice que vive en el norte argentino y que le preocupa la conectividad de los participantes. Y el tema del copy-paste nos plantean. Y después esto es una pregunta que creo que va para otro debate, si el problema de los silencios virtuales es un problema. Me parece que no nos va a dar en este momento para discutir por qué sí es un problema en algún sentido y quizá en otro no, a diferencia del silencio a lo mejor en un aula, porque tiene particularidades la educación en línea, no es una emulación de lo que pasa en un encuentro cara a cara en el aula. Bueno, ¿tienen ganas de tomarse 2 minutos y elegir alguno de estos problemas y pensarlos? Ya tienen mucho hambre, Fabio. Sí, yo creo que están. Sí, me miran con cara de no me hagas pensar a esta hora. Bueno, lo que podemos hacer es que se los dejamos como tarea para el hogar. Y si querés podés volver a las primeras diapos donde están nuestras cuentas de Twitter y si quieren podemos seguir charlando por ahí. De verdad, si tienen ganas de plantearnos qué se les ocurre en torno a estos problemas, les prometo que yo les voy a contestar y les prometo que voy a hacer que Fabio también conteste. Va. Voy a intentarlo. Eso está bien. Trabajar con la hipótesis, como dijiste antes. Bueno, no sé si a cambio de eso alguien quiere hacer una pregunta o quieren irse a comer. Bueno, ahí tienen las cuentas, acá, ¿no? Y de Gisela y de Fabio. Bueno, muchas gracias, un aplauso.